Buenas, mi gente de YouTube, y bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología. Podría llegar Starlink de Elon Musk a Cuba, internet satelital sin necesidad de un equipo adicional, directamente desde su teléfono y estar conectado directamente a estos satélites. En este video vamos a explorar la posibilidad de que este internet satelital de Starlink de Elon Musk pueda llegar y estar operando en Cuba. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto realmente suceda? Con la gran demanda que hay de internet y altas velocidades en Cuba, ya que muchos usuarios de internet en Cuba están solicitando mejores velocidades para poder trabajar online desde casa, para poder jugar, para poder navegar en internet. ¿Qué posibilidad realmente hay de que esto suceda y Starlink, la empresa de Elon Musk, tenga servicios radicados en Cuba? Bueno, hace algunas semanas Elon Musk hizo unos anuncios en los cuales revivió la posibilidad de que esto suceda y que este servicio llamado Direct-to-Cell de Starlink pueda brindar un servicio sin necesidad de equipos adicionales, sin necesidad de ningún tipo de aplicación para tener esta internet y estar interconectado con estos satélites directamente. Ahora, ¿qué significa Direct-to-Cell? Bueno, la tecnología Direct-to-Cell tiene un módem integrado llamado Enovet. Este módem, ¿qué es lo que hace? Funciona como una torre celular en el espacio. Quiere decir que estas supuestas torres van a estar interconectadas directamente con los teléfonos celulares, con los dispositivos que tengan la tecnología LTE. Directamente desde esta torre va a proporcionar el internet a sus teléfonos móviles, sin necesidad de un módem adicional, sin necesidad de un equipo, de una antena parabólica ni nada por el estilo, directamente a su celular. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, esta empresa de Elon Musk que proporcionó los equipos de Starlink, normalmente cuando van a hacer un tipo de convenio, tienen algunos convenios con diferentes tipos de empresas que son las que se encargan de brindar el servicio de telefonía móvil a sus usuarios. En el caso de Cuba, ya que es un solo monopolio que se llama ETEXA, no hay, como en otros países, más tipos de empresas a las cuales tú puedas optar y que tengan convenios con, en este caso, Starlink. En este caso, Cuba, por las dificultades que hay, las super restricciones que hay en el país, no hay ningún tipo de convenio con empresas extranjeras, mucho menos con empresas en los Estados Unidos. Pero Elon Musk está intentando de que este servicio pueda llegar a Cuba para que los cubanos puedan tener un internet libre, un internet sin censura en el cual puedan acceder a este servicio. Normalmente para acceder a este servicio de Starlink necesitabas comprar un kit de antena, el cual venía con la base, la antena, el cableado, y podría estar costando alrededor de unos $500 el kit de Starlink. Este kit, aparte de esto, tienes que pagar una mensualidad de $40 para poder tener este servicio de internet. Ahora, lo bueno que tiene este servicio de internet con esta antena satelital es que tú puedes crear una zona Wi-Fi en tu domicilio alrededor de tus vecinos y poder compartir la internet con los demás y crear una red interna, una red en tu cuadra, en tu calle, para que los demás puedan disfrutar de estas altas velocidades de internet que puede llegar hasta los 200 megabytes con una latencia de 90 milisegundos. Muchos usuarios alrededor del mundo han declarado de que el servicio de Starlink de internet es muy parecido a la fibra óptica. La latencia es muy baja, las grandes velocidades son muy buenas e inclusive en zonas alejadas, en zonas donde es difícil que llegue el internet, mayormente es para lo que fue diseñado este tipo de servicio. Pero ahora, con la llegada de Direct-to-Cell, que sería un servicio que no necesitaría de este kit, no necesitarías comprar este kit, simplemente pagar por el servicio de internet en tu teléfono móvil. Ahora, ¿qué sucede? Para esto, como dije anteriormente, necesitas un intermediador, ya que el que brinda el servicio satelital es Elon Musk, o sea, Elon Musk, la empresa de Elon Musk, pero necesitas
una empresa de telecomunicaciones que sea la intermediaria, la que te brinde la cantidad de megabytes que vas a consumir en el mes, la que te brinde el importe que vas a pagar mensualmente por este servicio. Y en este caso ETEXA no tiene ningún tipo de convenios con empresas extranjeras. Esta es la gran dificultad que realmente podría estar presente en este convenio, en que esto se haga realidad. Lo que realmente dificulta que algo así sea posible es el tema de que el gobierno cubano obviamente tiene restringida el uso de internet y lo tiene bastante censurado, por lo cual sería difícil de que el gobierno aceptara un convenio con una empresa americana la cual estaría proporcionando este servicio de internet. Pero hoy en día el kit que les hablé anteriormente de Starlink sí está siendo utilizado en algunas partes de Cuba. Y me dirás, pero ¿cómo puede ser utilizado en Cuba este kit? Bueno, lo que hacen muchos cubanos que viajan al exterior es comprar este kit de Starlink, que puede estar, como dije anteriormente, rondando los $500, incluso puedes bajar un poquito menos, depende de la oferta, y lo exportan a Cuba mediante algún tipo de casillero internacional o alguna vía. El cubano siempre se busca la forma de poder acceder a este tipo de productos. Ya lo hemos visto anteriormente con las antenas nanos que sirvieron para poder interconectar al cubano con esa llamada red intranet SNET, que en nuestra juventud muchos de nosotros la utilizamos. Bueno, ahora los cubanos de alguna u otra forma están entrando estos equipos de Starlink, estos kits a Cuba, y lo están utilizando. Pero ojo, cubano, con estos equipos debes tener cuidado, tenerlo lo más escondido posible, aunque estos equipos obviamente necesitan de que esté claro el cielo, o sea, debes tener un espacio libre para que se conecten a los satélites y poder repartir el internet en tu hogar y a tus vecinos. Si tú que me estás viendo quieres acceder a tener este kit, es el que actualmente está disponible, ya que DirectCell todavía no está disponible, deberías comprar este equipo en el exterior y poder activarlo. Debes activarlo en una ubicación de un país que sí permita la conexión de Starlink a los satélites. Luego de esto, buscar la maña, buscar la forma de entrarlo al país por alguna que otra vía. Luego que lo entras al país, debes ser lo más discreto posible y ponerlo en un lugar donde no llame la atención, aunque estos equipos necesitan estar libre de espacios hacia el cielo. ¿Para qué? Para que se interconecten con los satélites. Otro problema con el cual tendrían que combatir los cubanos al tener un kit como este de antena satelital es el tema de la corriente, la energía eléctrica. Sabemos que en Cuba la energía eléctrica se va a cada rato, hay siempre apagón. ¿Y cómo podríamos tener este equipo todo el tiempo encendido? Bueno, algunos han buscado la estrategia de comprar algún tipo de panel solar. Sabemos el gran sol que hay en Cuba y aprovechar esta energía solar para poder alimentar estos equipos es fundamental. También están las baterías externas, las cuales cargamos durante el día y podemos tener estos equipos funcionando la mayor parte del día posible. Lo bueno que nos brindan estos equipos es que el IP que nos va a dar este equipo es un IP de un país extranjero, por lo cual las censuras y las restricciones que estamos acostumbrados a tener en Cuba las vamos a poder obviar si tenemos un equipo de Starlink en Cuba, ya que vamos a poder acceder a todos esos sitios web, a descargar cualquier tipo de aplicación que normalmente en Cuba no podríamos tener. Según la congresista María Elvira Salazar, que estuvo conversando con Elon Musk estos días en cuanto a la internet satelital de Starlink y la posibilidad de poder llevarla a Cuba, Elon Musk dijo de que ellos tienen la tecnología y tienen la voluntad, solo necesitan de que el gobierno cubano tenga la voluntad y el deseo de poder tener un convenio con ellos y hacer posible de que el cubano mejore la internet en Cuba. El acceso a Starlink en Cuba podría marcar un antes y un después en el internet y la forma en la cual nos interconectamos desde Cuba. Es algo que todo cubano estaría soñando con estos anuncios que se han revelado. Ojalá y sea posible y algún día el cubano pueda mejorar esta velocidad de internet y acceder a muchos servicios, ya que los cubanos lo están diciendo a gritos que necesitan unas mejores conexiones, necesitan que el internet se abra un poco más libre para los usuarios, para poder acceder a todos estos servicios y poder, con las grandes dificultades que hay en el país, disfrutar de estos servicios y quizás obtener trabajos online, que hoy en día se está haciendo muy de moda, el uso de trabajar desde casa, desde tu computador, desde tu teléfono móvil y estar generando ingresos
normalmente desde casa y poder mejorar la economía sería algo genial y maravilloso. Ojalá y esto suceda algún día, ojalá y esto se concrete y sea realmente lo que se está anunciando y lo que se está diciendo en internet. Mi gente, este es el pequeño video que yo les quise traer en esta ocasión. Más que todo es un poco de actualización, un poco de noticia referente a este tema que se está hablando mucho en internet, del tema de Starlink, de Elon Musk y la posibilidad de poder llevar este servicio de internet satelital a Cuba, mi gente. Ojalá y esto algún día se pueda concretar. Sin más, nos despedimos. Hasta un próximo video. ¡Chau!